Mi nombre es Guillermo Wood, estudié en el Instituto Nacional, egresé el año 78, entré a estudiar arquitectura el año 79, 1878, porque el Nacional es de 1813, ¿no? Y bueno, las cosas de la vida me llevaron hoy día a tener que poner un poco una voz, una nota con respecto a la forma de la Tierra, ¿sí? Antes de iniciar un poco esta presentación, que se va a basar en 4 columnas, en 4 pilares, que son una introducción general, preliminar, para tener una especie de visión macro, una serie de reflexiones que estimo y considero que es necesario hacer. Después les voy a contar un poco mi experiencia personal y después vamos a tener una ronda de preguntas junto con Goura, que va a rematar esta presentación. ¿Ya? Entonces, antes de iniciar las palabras que yo quisiera manifestar y expresar, quiero que esta charla sea un poco un homenaje también a un gran amigo que no he tenido la oportunidad de conocer, un joven argentino radicado en el sur de Chile y que hace exactamente 2 semanas atrás falleció en un accidente de tránsito, un terraplanista muy comprometido, muy leal, muy afectuoso, Andrés Mancilla, y esperemos que su espíritu esté en este espacio también convocándonos a la búsqueda de la verdad. Así que por mi parte quería no dejar de manifestar mi aprecio, mi cariño con quien hablé más de alguna vez por teléfono y con quien estaba comprometido a encontrarme cuando hubiese un encuentro en el sur. Pero nos vamos a encontrar después con él con toda seguridad. ¿Ya? A modo introductorio, yo podría decirles que a mí me gusta la palabra tierra plana. Hay gente que no le gusta, pero la palabra tierra plana es una bofetada en la cara. Y eso no es malo cuando esa bofetada lo que pretende hacer es despertar a otro que esté inconsciente, ¿cierto? Que se ha desmayado y que tú quieres que reaccione. Por eso, the earth is flat, o la tierra es plana, la tierra es flat, o la tierra piatta, como dice Dino Tinelli, es combinarte a reaccionar. Yo he ido acuñando también la palabra geocentría o geocentrismo, ¿cierto? De Gea, la madre tierra, de centrum, como centro de lo que podemos observar, y el sufijo ia, que quiere decir todo lo relativo a. Geocentría, además, me recuerda mucho la palabra geometría. Para quienes usualmente te descalifican, te denostan, porque te dicen, pero si tú no eres astrónomo, no eres físico, ¿qué puedes hablar? Bueno, geometría es una herramienta tanto más valiosa que la física para entender la forma del mundo, ¿cierto? De hecho, geometría quiere decir cómo medimos a la Tierra, y las herramientas que tenemos para medir la Tierra. Y es justamente la geometría la que indica que la Torre Willis, llamada antiguamente Torre Sears, construida por Skidmore, Merrill y Owens en 1970, no debiera verse desde St. Joseph a 96 kilómetros. Porque si tú haces los cálculos a través de geometría pitagórica, la Torre Sears tiene 200 metros de cuerpo ancho, 350 en el segundo cuerpo, 427 y 500 más las agujas. Si uno hace los cálculos, considerando una esfera que tiene 40.000 kilómetros de perímetro, la torre no debe verse, pero se ve, es un hecho, ¿cierto? Es la geometría la que nos dice que si yo hago un arco de circunferencia de 40.000 kilómetros de perímetro, trazo una vertical, trazo una perpendicular en el punto de tangencia y la elevo 10.000 metros, aunque esto sea a escala, esta es la proporción. Si yo voy en un avión no puedo ver a la Tierra a la altura de mis ojos, necesariamente tengo que observarla hacia abajo. Nuevamente geometría. Es la geometría la que indica
que si Polaris tiene un bucle de 9 segundos de arco, mientras más lejos esté Polaris, más notorio va a ser la separación que exista, porque el recorrido del sector circular va a ir aumentando. Por lo tanto, en una esfera, con mucha mayor razón, yo debiera notar que Polaris se mueve, y Polaris no se mueve, ¿cierto? El movimiento de nutación fue descrito por James Bradley en 1748 aproximadamente, y ese bucle de arco equivale a 9 segundos de recorrido, ¿ya? Y en la geometría, nuevamente, a través de lo que se denomina geometría proyectiva, geometría descriptiva, la que explica el fenómeno de la perspectiva. Si la perspectiva es un fenómeno de nuestra realidad que no tiene una comprensión en el común de las personas que no lo han estudiado. Porque si tú analizas que si yo tengo un plano horizontal y tengo un observador aquí, ¿cómo se explica que si estás a nivel del mar, el agua y el océano esté a la altura de tus ojos? Si yo corro dos líneas paralelas, no puede ser. Pero la geometría y la perspectiva funciona así. El agua no va ascendiendo, ¿no es cierto?, hasta la altura de mis ojos, pero así se observa. Entonces, tú no puedes de algún modo descalificar otras áreas y otras herramientas a partir de que tú eres físico pero no eres geómetra, o viceversa. Por lo tanto, las herramientas son válidas, la óptica, la física, la geometría, etcétera, son necesarias para ir entendiendo, a mi modo de ver, la forma. Hablar de tierra plana entre terraplanistas, yo diría que equivale a atravesar un campo sembrado de flores, una tarde cálida de primavera. Hablar de terraplanismo entre heliocentristas equivale a atravesar quizás un campo sembrado de minas una noche tormentosa de invierno, porque detrás del teclado puede haber mucha agresividad, ¿cierto? De hecho, para mí es mucho más interesante lo segundo, porque lo segundo invita a que podamos establecer un diálogo, una dialéctica. Mirarse a los ojos es distinto a estar oculto detrás de un teclado. Así que me gustaría saber si aquí hay algunas personas que todavía creen que la Tierra es redonda. ¿Alguien de acá es heliocentrista? ¿Ah? ¿Hay algún chico rudo que quiso venir verdaderamente? ¿Ah? Para hablar de la forma de la Tierra hay que ser precisos también. Yo, si hilo fino, diría que la Tierra es redonda, pero no es esférica. Y los medios de comunicación insisten en descalificar el modelo terraplanista porque no creemos en la redondez de la Tierra. El uso del lenguaje debe ser quirúrgico, lo más preciso posible. La Tierra para nosotros, los terraplanistas, sería redonda, pero no es esférica, porque son dos cosas diferentes, ¿ya? Entonces tenemos que tener una precisión sobre el lenguaje. Entonces, pensando en las personas que creen que la Tierra es redonda o es esférica, yo les invitaría a hacerles dos preguntas para empezar. Pero esa pregunta no quiero que me la respondan a mí o a ningún terraplanista, quiero que se la respondan a sí mismos. Como hoy día estamos interconectados por las redes, desde España, seguramente algunos amigos de España que no me quieren mucho, por no decir me odian, esperemos que no sea así, les va a llegar igual esta pregunta. Entonces yo les diría a ellos que no me respondan a mí, ni a ningún terraplanista, se respondan a sí mismos. Pero si te haces una respuesta a ti, sé honesto contigo, lo más que puedas, por lo menos. Entonces la pregunta que yo le haría a cualquier persona que sigue creyendo que la Tierra es redonda, esférica, para ser preciso, sería la siguiente. ¿Cuál es tu propia, íntima y personal constatación que la Tierra gira y se traslada alrededor del Sol? ¿Y cómo podrías demostrarlo? ¿Ok? ¿Cuál es tu propia, íntima y personal constatación
de que la Tierra gira sobre sí misma y se traslada alrededor del Sol. ¿Ya? Segunda pregunta. ¿Cuál es tu propia, íntima y personal constatación de que la Tierra es una esfera situada en el vacío espacial? Dejemos esa pregunta, tal vez podemos volver sobre ella. Claramente yo tengo una opinión personal, ¿ya? Pero por último dejémosla, porque todos podríamos adivinar cuál es. Entonces, para entender el modelo de la Tierra plana, tú tienes que partir haciéndote preguntas. Si no hay preguntas, no hay duda. La duda es necesaria para el desarrollo y el crecimiento, ¿cierto? Y mejor conocimiento de nuestro mundo. Entonces, aquellos que se parapetan en el negacionismo, yo diría que con un fundamentalismo religioso hacia la ciencia, yo haría unas preguntas complementarias y adicionales. Por ejemplo, la siguiente pregunta. Es absolutamente imposible que lo que nos hayan enseñado de ciencia, de historia de la ciencia y de ciencia, contenga errores, omisiones o tergiversaciones. Nadie puede decir que es imposible, creo yo. ¿Cierto? O si pregunto de otro modo para parecer que no estoy induciendo una respuesta, ¿cabe la posibilidad de que lo que nos hayan enseñado de historia de la ciencia y de ciencia contenga errores, omisiones o tergiversaciones? Es posible. Entonces un investigador, un científico, no puede partir diciendo esto no lo investigo porque es imposible. De hecho, yo considero que uno debiera, y conmino, lo invito a quien se dice ser científico, que me responda si suena sensato y razonable que un investigador, un científico, rechace un modelo, una corriente de pensamiento por ser diferente a la que le enseñaron, estudió y aprendió, o por considerarla ridícula, anacrónica o rupturista. Eso no es sensato y razonable. Nadie que está buscando la verdad puede decir que yo no voy a estudiar esto porque es diferente de lo que me enseñaron. Entonces, para entrar un poco en el mundo de la Tierra plana, lo primero que uno necesita hacer es realizar ciertas reflexiones. Finalmente, creo que es muy importante también señalar que yo diría que los terraplanistas en general, yo en particular, no estamos blandiendo verdades irredarguibles con un libro sagrado aquí en el brazo derecho, ¿cierto? Y la espada de una verdad sacrosanta en la mano izquierda-derecha, ¿cierto? Es decir, estamos simplemente cuestionando el modelo a la luz, a la razón y a las herramientas que tenemos hoy y que no teníamos hace 50, 100 o 200 años. Como son equipos tecnológicos, como son una mejor óptica, como son redes de comunicación, una serie de herramientas que no teníamos, y que hoy día nos dicen que hay cosas que no calzan. Entonces, yo creo que cuando hablamos de Tierra plana, partamos por esos elementos, es decir, cuestionar el modelo a la razón y a la luz de las instancias que hoy día tenemos y que antes no teníamos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo llegué yo a la Tierra plana? Bueno, nada es casual, en realidad las cosas suceden por causalidad. Pero cuando a mí me aparece por primera vez una sugerencia de investigar la Tierra plana, algunos tal vez ya lo habrán escuchado, uno puede partir y abordarlo de distintos modos. La primera es la negación y la descalificación per se. Es decir, no, esto es imposible, cierra la puerta, da un portazo y no hay nada más que hablar. Podrías tener un poco de curiosidad, decir, bueno, o asombro. Y la tercera es respeto, es anhelo por tratar de entender al otro. A mí me impresiona que la gente no tenga ni siquiera muchas veces la inquietud de decir, bueno, si esta persona dice algo que parece tan bizarro o descabellado, no debiera yo a lo menos tener la disposición de escucharlo. Entonces la primera es que eres el imbécil que puede decir que la Tierra es plana. La segunda es,
¿Habrá alguien que hoy día diga que la Tierra es plana? Y la tercera es, ¿existirán razonamientos sensatos como para que yo pueda, o para que alguien pueda decir que la Tierra es plana? Bueno, eso es lo que a mí me invitó. Y la verdad es que, como estas cosas son tan llenas de anécdotas, yo he dicho que ni siquiera alcancé a defender el mundo esférico. O sea, me pusieron un cornete bien puesto. El video que he comentado alguna vez, que es el video de Dave Murphy, que te deja lleno de vacíos, ¿cierto? Entonces ahí se produce el fenómeno de lo que yo he llamado concatenación, ¿cierto? Por un lado, de imágenes y de conceptos, y lo que después he llamado un proceso deconstructivo que se produce acá cuando empiezas a entender de algún modo el fenómeno que estás empezando a observar con otros ojos. Entonces, esa concatenación tiene relación con imágenes. Yo, cuando me ha tocado hablar un poco de la Tierra plana, que son escasas veces, he usado más las herramientas con las que me siento más cómodo, como es la mano alzada, la pizarra, qué sé yo, pero hoy día aproveché de traer un par de videos porque también las imágenes son importantes, son muy concisas, son súper breves y que apuntan un poco al proceso deconstructivo, es decir, entender que necesitas deconstruir y volver a construir, desarmar un concepto que tienes en tu cabeza para transformarlo en otro. Como dice Alvin Toffler, ¿no? Es decir, el hombre del futuro no es una persona que tiene que ser necesariamente alguien que sea capaz de desaprender, aprender y reaprender. Y eso es lo que está pasando, de algún modo. Entonces, Fernandito, si podemos mostrar uno de esos videos que apuntan simplemente a construir las imágenes que van diciendo aquí hay cosas que no calzan con lo que nos enseñaron. Solo eso, ¿podemos repetirla, Fernando, por favor? Para los escépticos, digamos, ¿qué explicación tiene eso? Como dijo mi querido amigo Edgar Quevedo hace unos días atrás, no puedo seguir mintiéndome. ¿Cierto? Vamos a la que sigue. Concatenar significa reflexionar sobre esa imagen, por ejemplo. Esa es una imagen oficial de las agencias espaciales de la Luna en un time-lapse desde la sonda EPIC que muestra el lado oscuro de la Luna. Observen cómo se mueven las nubes, si es que se mueven. Puedes fijar la vista en una, pueden buscarla en internet y van a darse cuenta que las nubes son fijas. Esa que va en el centro, esa es una cantidad de horas, ¿cierto?, en que la Luna ha hecho esa trayectoria y que por lo tanto las nubes tendrían que moverse. Además que si podemos repetirlo, la verdad es que la Luna no está rotando en torno a la Tierra. Esa imagen para mí es obscena, es casi de mal gusto y es una burla a todos nosotros. ¿A alguien le parece que eso puede ser realmente una imagen real del espacio exterior? Yo por lo menos no lo pienso así. La que sigue, Fernando, por favor. Observemos eso. ¿Podemos repetirlo? Porque tenemos, miren, esas son imágenes oficiales desde la NASA. ¿Quién puede seguir admitiendo que se fue a la Luna cuando tienes un montaje de esa tan grosero como ese? ¿Ya? Entonces, dentro de esta manera que quiero expresar el viaje personal, he dicho, acá no tengo ningún interés de convencer a nadie, pero yo por lo menos no tengo. De hecho, el fundamentalismo procura, intenta implantarte una verdad desde su punto de mirada como si esa fuese la única. Y eso es algo que justamente los que queremos entender mejor el mundo en el que estamos no podemos hacer, porque la verdad es un proceso, no es un fin.
porque nuestra verdad hoy día, al constatar que la Tierra no es esférica, puede cambiar mañana. Estamos dispuestos a hacerlo, porque no somos, por lo menos yo trato de no serlo, y por lo que he visto de mis amigos TP, fundamentalistas religiosos. El heliocentrismo no se ha dado cuenta que defiende una religión, y es un acto de fe, porque nadie puede decir, volviendo a la primera pregunta, que tiene una constatación personal de que la Tierra gira sobre sí mismo y se traslada alrededor del Sol. Y ninguna persona razonable, creo yo, con mucha convicción y seguridad, puede decir que puede asumir que la Tierra es una esfera suspendida en el vacío del espacio. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. O tenemos un gran acuerdo. De hecho, este fenómeno es interesante porque pone en evidencia y pone de manifiesto las corrientes de pensamiento y las líneas filosóficas de la ciencia. Tenemos la ruptura de los paradigmas de Thomas Kuhn, por ejemplo, que son muy importantes, cómo los paradigmas son rotos. Los paradigmas son la constatación y la comprensión del mundo de acuerdo a un instante de tiempo dado, pero también de algún modo son, como lo decía, ¿cómo se llama? Imre Lakatos, el filósofo, ¿cierto?, de la ciencia, que están implícitos en el modo y de cierto contexto social. Un científico le cuesta mucho entender que está inserto en un contexto social. Juan José Ibáñez, que es un tremendo pensador de la ciencia, sostiene eso. Dice, ¿por qué siguen defendiendo cosas que no están demostradas? Por ejemplo, si uno hace una pequeña investigación más profunda, va a constatar que las fotografías y las placas que se tomaron en el eclipse de 1919 en Sudáfrica por Eddington, se tomaron desde distintos puntos, pero nunca se usaron las placas que no le daban la razón a Einstein. Se usaron solo las pocas placas que le daban la razón. Todas las otras que contradecían la teoría, ¿cierto?, o eran neutras, no se asumen. Eso no es ciencia. La ciencia debe ser implacable y debe ser honesta y debe ser rigurosa. Algo que los científicos, que nosotros todos creíamos que era como la última camada de esperanza de un mundo que está lleno, ¿cierto?, de intereses económicos, claramente tienes que asumir que la ciencia fue capturada también. ¿Ah? De hecho, si uno recuerda, por ejemplo, el escándalo de Scone, ¿cierto?, el físico de la Bells, que falsificó 60 experimentos, fue candidato al Nobel, porque había una premura por publica breve y pasarás a la historia. Es decir, la ciencia capturada nuevamente por la economía. Tienes que publicar rápido, a menudo, cualquier cosa da lo mismo. Lo importante es que puedas de alguna manera ratificar tu línea de pensamiento. Entonces eso no es ciencia, y eso es lo que estamos tratando de invitar, a que hagamos un ejercicio más riguroso, más aquilatado, más sereno, con la cabeza templada, ¿ya? De modo que estas cosas que estamos viendo nos hagan razonar. ¿Puede la ciencia seguir defendiendo que el barquito se pierde por la curvatura? O sea, para mí son más claro echarle agua, dicen, ¿no? Entonces, en el proceso deconstructivo, esas son las imágenes que a mí me hicieron repensar. Bueno, que hay cosas que no calzan. Yo invito a los defensores del modelo heliocéntrico a que a lo menos me digan, porque nadie lo ha hecho, nadie me ha dicho, ¿sabes qué, Guillermo? Yo creo en la Tierra esférica, pero al menos admito que hay cosas que no calzan. Nadie, porque están tan atrincherados en su verdad que no son capaces de tener el valor de asumir que hay cosas que no calzan. Yo no sé si hay alguien que estudia astronomía acá.
¿Algún chico para hacerle una pregunta? ¿Alguno de ustedes estudia astronomía o no? ¿O algo con ciencias? Los arquitectos, casi todos, por no decir todos, sabemos que en Santiago, que está a la latitud 33 grados 44 minutos sur, el sol en verano se oculta en el sur poniente. Pero el trópico de Capricornio está a 1370 kilómetros al norte en Antofagasta. En Concepción, el sol en verano se oculta en el sur poniente. Y el trópico de Capricornio ya está a 1600 kilómetros o 1700 kilómetros al norte. Y en Palena, acabo de hablar con un colega, porque yo no viajaba a la carretera austral desde que me volví terraplanista para constatarlo, pero en Palena, a lo menos, el sol en verano se oculta en el sur poniente. ¿Alguien me puede explicar cuál es la respuesta en un modelo de la Tierra esférica si el trópico está a 2000 kilómetros al norte? Eso no tiene explicación. Pero insistimos en defender un modelo que está lleno de fisuras. Entonces, como espero que esta presentación vaya apuntando a lo que me interesa a mí, que es simplemente poner a las personas a reflexionar sobre las cosas que no calzan para que tratemos todos de entenderlas mejor, algún día tal vez reciba alguna respuesta de alguien que me diga, ¿sabes qué, Guillermo? Yo todavía pienso que la Tierra es esférica, pero efectivamente hay cosas que no calzan. Entonces, para terminar un poco con lo que es imágenes, como corolario de esta etapa, podríamos poner unos pocos, es un video como de 1 minuto, ¿no? Creo que dura, o 3. Esta es una conversación de alguien a quien yo siempre admiré mucho, ¿no? Y le he tenido siempre mucho cariño y hasta el día de hoy le tengo mucho afecto, que es Buzz Aldrin. De hecho, él inspira, por supuesto, al personaje de Toy Story. ¿Ah? Aquí está en una entrevista con una chica que le hace una pregunta. Why has nobody been to the moon in such a long time? That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there, and that's the way it happened. And if it didn't happen, it's nice to know why it didn't happen, so in the future, if we want to keep doing something, we need to know why something stopped in the past that we wanted to keep it going. Money. Así de duro y de violento es la realidad. Voy a citar, para terminar tal vez, a Miguel Ángel Ortiz, brillante TP, muy cercano a nosotros, que pronto va a estar dando charlas también. Él me dijo hace unos meses atrás, cuando finalmente, después de investigar, estudiar, reflexionar, analizar, concluir y aceptar que la Tierra es plana, en ese momento verdaderamente pierdes la inocencia. Y esa es la verdad de la Tierra plana, que hemos perdido la inocencia. Así que bueno, con esas palabras, invitándolos a hacer un viaje personal a cada uno de ustedes, a cada ser humano que realice su propia búsqueda de la verdad. El filósofo alemán Ephraim Lessing, Gotthold Ephraim Lessing, dice que la valía de un ser humano no está dada por la verdad que posee o cree poseer,
sino por la motivación profunda y prístina en tratar de alcanzarla. Quiero terminar con esas frases que invitan más a la reflexión, al análisis, y no al hecho de, como dije en un minuto, estamos blandiendo una verdad que no puede ser cuestionada. Así que quiero agradecer a todos de haber escuchado estos minutos y a que cada uno pueda seguir haciendo su propio viaje y su propia búsqueda de la verdad. Muchas gracias a todos.